Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del volumen 3 en la meditación 78. Siempre queremos tener presente y recordar que Jesús es nuestro Maestro, que es un Maestro perfecto, que siempre hay que pedir la gracia, hay que entregarnos a este gran regalo. Hay que pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima y de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, para que podamos ir entendiendo poco a poco este lenguaje del cielo, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo ir poniendo en práctica por cuanto sea posible para nosotros todas estas enseñanzas. Entonces nos comprometemos a continuar este estudio profundo del libro del cielo. Entonces vamos a dar inicio a esta primera meditación. Adelante. Volumen 3, Meditación 78, junio 6 de 1900. Luisa crucificada evita algunos castigos sobre Corato. Como mi adorable Jesús continuaba sin hacerse ver con claridad, esta mañana, habiendo recibido la comunión, el confesor puso la intención de la crucifixión. Mientras me encontraba en esos sufrimientos, el bendito Jesús, casi atraído por mis penas, se ha mostrado con claridad. Oh Dios, ¿quién puede decir los sufrimientos que sufría Jesús y el estado violento en el cual se encontraba? Porque mientras estaba obligado a mandar los castigos, sentía tal violencia que no quería mandarlos. Daba tanta compasión verlo en este estado que si los hombres lo pudiesen ver, aunque sus corazones fueran de diamantes, se romperían como frágil vidrio por la ternura. Entonces he comenzado a rogarle que se aplacara y que se contentara en hacerme sufrir a mí y que perdonara al pueblo. Después he añadido, Señor, si no quieres escuchar mis oraciones, sé que lo merezco. Si no quieres tener compasión de los pueblos, tienes razón, porque grandes son nuestras iniquidades. Pero te pido en gracia que tengas compasión de ti mismo. Ten piedad de la violencia que te haces al castigar a tus imágenes. Ah, sí, te lo pido por amor de ti mismo, que no mandes castigos hasta llegar a quitar el pan a tus hijos y hacerlos perecer. Ah, no, no es de la naturaleza de tu corazón obrar de este modo. Por eso es la violencia que sientes, que si pudiera te daría la muerte. Y él, todo afligido, me ha dicho, hija mía, es la justicia que me hace violencia, y el amor que tengo hacia los hombres me hace violencia más fuerte, tanto de poner a mi corazón en angustias de muerte al castigar a las criaturas. Y yo, por eso, Señor, descarga sobre mí la justicia, y tu amor no será más violentado por la justicia, y no se encontrará en conflicto por castigar a las gentes, porque en verdad
¿cómo harán si tú actúas? ¿Cómo me haces comprender, secando todo lo que sirve de alimento al hombre? Ah, te pido, déjame sufrir a mí y perdónalos a ellos, si no en todo, al menos en parte. Y Jesús, como si se viera obligado por mis oraciones, se ha acercado a mi boca y me ha derramado de la suya un poco de amargura, densa y nauseante, que en cuanto la tragué, me produjo tales y tantas especies de penas que me sentía morir. Entonces el bendito Jesús, sosteniéndose en esas penas, de lo contrario, hubiera quedado víctima, y sin embargo, no había derramado más que un poco. ¿Qué será de su corazón adorable que tanta contenía? Ha suspirado como si se hubiera aliviado de un peso y me ha dicho: hija mía, mi justicia había decidido destruir todo, pero ahora, descargándose un poco sobre ti, por amor tuyo, concede un tercio de lo que sirve de alimento al hombre. Y yo, Señor, es muy poco, al menos la mitad. Y él, no, hija mía, conténtate. Y yo, no, Señor, si no me quieres contentar por todos, al menos conténtame por Corato y por aquellos que me pertenecen. Y Jesús, hoy está preparada una granizada que debe hacer gran daño. Tú estás con los dolores de la cruz. Sal fuera de ti misma y en forma crucificada, ve en el aire y pon en fuga los demonios de encima de Corato, porque ante tu forma crucificada no podrán resistir y se irán a otra parte. Así he salido fuera de mí misma, crucificada, y he visto la granizada y los rayos que estaban por desencadenarse sobre Corato. ¿Quién puede decir el espanto de los demonios, como a la vista de mi forma crucificada corrían? Se mordían los dedos de rabia y llegaban a tomarla contra el confesor que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión, ya que contra mí no se la podían tomar. Es más, eran obligados a huir de mí por la señal de la redención que advertían. Entonces, después de haberlos puesto en fuga, he regresado en mí misma, encontrándome con una buena dosis de sufrimientos. Sea todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, Agatha. Ok, vamos a regresar al numeral número 1 para hacer unos breves comentarios. Siempre queremos enfocarnos y ver qué está haciendo Luisa o qué nos dice Luisa, qué nos comunica Luisa en todas las meditaciones, como ella comienza. A veces nos dice muchas cosas, como es el caso en esta meditación. Entonces, ella empieza comunicándonos que no podía ver con claridad a nuestro Señor. Vemos que ella está recibiendo la comunión. Entonces, continuamente vemos que Luisa está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Y eso es lo primero que nos debe llamar la atención. Que nosotros, de igual manera, debemos disponernos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión con la más frecuencia posible. Y disponernos
correctamente cada vez que lo vamos a recibir, preparándonos para poder recibirlo. Luego vemos al confesor de Luisa, que aquí pone la intención de la crucifixión. Entonces aquí también vemos en estas palabras de Luisa, pues vemos que este confesor ha comprendido bien el gran bien que es para la humanidad, para las almas, que Luisa sufra como un alma víctima. Él ha comprendido bien que el que está obrando en Luisa es nuestro Señor. Y eso lo vemos en esta intención del confesor que pone a Luisa a sufrir esta crucifixión. Entonces Luisa continúa ya en sus sufrimientos y dice que esto atrae a nuestro Señor Jesucristo y que por las penas que ella está sufriendo, Él se ha mostrado con claridad. Dice Luisa: oh Dios, ¿quién puede decir los sufrimientos que sufría Jesús y el estado violento en el cual se encontraba? Porque mientras estaba obligado a mandar los castigos, sentía tal violencia que no quería mandarlos. Entonces aquí en estas palabras de Luisa nos permite ver como a través de una ventanita, que lo hemos platicado en muchas ocasiones, lo que nosotros no podemos ver, ella nos transmite y ve los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por tener que mandar los castigos. Dice, daba tanta compasión verlo en este estado, que si los hombres lo pudiesen ver, aunque sus corazones fueran de diamante, se romperían como frágil vidrio por la ternura. Y es que a través de estas palabras sí las debemos de contemplar profundamente para poder ver el sufrimiento de nuestro Señor y tener compasión. Y aunque nosotros lo hemos dicho en el pasado, aunque nosotros no seamos almas víctimas, pero sin embargo podemos hacer oración, podemos hacer reparación, podemos hacer las horas de la pasión para traer alivio a nuestro Señor. Y así también calmar un poco la justicia. Dice Luisa, continúa, entonces he comenzado a rogarle que se aplacara y que se contentara en hacerme sufrir a mí y que perdonara al pueblo. Entonces aquí vemos a Luisa que siempre está dispuesta ella a sufrir por sus hermanos, por nosotros, porque siempre tiene en mente
a nuestro Señor, a sus padecimientos que Él sufre por nosotros, pero también al prójimo. Pues ella tiene en el lugar correcto esos dos mandamientos que nos dio nuestro Señor. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y es muy importante que siempre tengamos en mente estos dos mandamientos que resumen todos los demás. Y continúa Luisa, dice después, he añadido, Señor, si no quieres escuchar mis oraciones, sé que lo merezco. Si no quieres tener compasión de los pueblos, tienes razón, porque grandes son nuestras iniquidades. Pero te pido en gracia que tengas compasión de ti mismo. Ten piedad de la violencia que te haces al castigar a tus imágenes. Ah, sí, te lo pido por amor de ti mismo, que no mandes castigos hasta llegar a quitar el pan a tus hijos y hacerlos perecer. Ah, no, no es de la naturaleza de tu corazón obrar de este modo. Por eso, la violencia que sientes, que si pudiera, te daría la muerte. Entonces le responde nuestro Señor Jesucristo a Luisa y le dice, hija mía, es la justicia que me hace violencia. Es el amor que tengo hacia los hombres que me hace violencia más fuerte, tanto de poner mi corazón en angustias de muerte al castigar a las criaturas. Entonces nuestro Señor Jesucristo ha puesto muchas meditaciones acerca de este tema, de su justicia, de cómo sufre Él por castigar a las criaturas. Y de cómo tiene que tener lugar su justicia. Y es importante para nosotros contemplar profundamente lo que nos quiere hacer ver a través de estas meditaciones cuando son sobre castigos. Y continúa Luisa y dice, por eso Señor, descarga sobre mí la justicia, y tu amor no será más violentado por la justicia y no se encontrará en conflicto por castigar a las gentes, porque en verdad, ¿cómo harán si tú actúas? ¿Cómo me haces comprender secando todo lo que sirve de alimento al hombre? Ah, te pido, déjame sufrir a mí y perdónalos a ellos, si no en todo, al menos en parte. Bueno, esta parte es importante, estas palabras de Luisa, si no en todo, al menos en parte. Sabemos que en muchas de las promesas que hace nuestro Señor Jesucristo para las almas que hagan en su voluntad las horas de la pasión y se dispongan de la manera que Él lo pide, este es uno de los efectos, que en parte, al menos, se evitan ciertos castigos.
Aquí es importante también comentar que a veces los castigos se refieren únicamente a cierta área, a cierta región, como puede ser en la región ahí de Corato, de donde estaba Luisa, en Italia, y a veces se van a referir a partes más grandes como Europa, cuando eh, vemos que nuestro Señor anuncia la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que veremos más adelante. Aquí se ve que es algo más concentrado en Italia y tal vez en una sección de Italia. Y Jesús continúa, dice, y Jesús, como si se viera obligado por mis oraciones, se ha acercado a mi boca y ha derramado de la suya un poco de amargura. Entonces aquí nos enfocamos en esta parte, dice, como si se viera obligado por mis oraciones. Claro, Luisa, como alma víctima, tiene ese efecto, pero también nosotros, al disponernos a reparar y a sufrir lo que tengamos que sufrir y ofrecer, de alguna manera también nuestras oraciones pueden ser escuchadas por nuestro Señor. Dice, ha vertido en Luisa un poco de esa amargura densa y nauseante que en cuanto la tragué me produjo tales y tantas especies de penas que me sentía morir. Entonces aquí entramos nuevamente en algo místico. Nos permite Luisa ver esta parte de ella como víctima y cómo ella sufre casi penas de muerte de lo que ha vertido nuestro Señor, que carga Él dentro de sí y que ella le trae un poco de alivio. Dice entonces el bendito Jesús, sosteniéndome en esas penas, de lo contrario hubiera quedado víctima. Y sin embargo no había derramado más que un poco. ¿Qué será de su corazón adorable que tanta contenía? Entonces eso es lo que nos quiere comunicar Luisa, y cómo nosotros en este volumen 3, en lo que va del volumen 1 y 2 y 3, ya debemos estar disponiéndonos bastante a la oración, especialmente a la oración de reparación. Dice, ha suspirado como si hubiera aliviado de un peso y me ha dicho, hija mía, mi justicia había decidido destruir todo, pero ahora, descargándose un poco sobre ti, por amor tuyo, concede un tercio de lo que sirve de alimento al hombre. Entonces, nuevamente aquí, hablando tal vez de la cosecha, porque así lo hemos visto en meditaciones pasadas, tal vez localmente, ahí en el área de Corato, de donde es Luisa. Y Luisa responde, Señor, es muy poco, al menos la mitad. Bueno, eso nos acuerda del Antiguo Testamento,
de Abraham. Y dice nuestro Señor: no, hija mía, conténtate. Y yo: no, Señor, si no me quieres contentar por todos, al menos conténtame por Corato y por aquellos que me pertenecen. Entonces ella pide al menos por los de Corato. Entonces esto tal vez se extendía un poquito más. Y Jesús: hoy está preparada una granizada que debe hacer gran daño. Tú estás con los dolores de la cruz. Sal fuera de ti misma y en forma de crucificada ve en el aire y pon en fuga a los demonios de encima de Corato, porque ante tu forma crucificada no podrán resistir y se irán a otra parte. Bueno, aquí es otra parte que también queremos enfocarnos y ver. Vemos que estaba preparada esta granizada que iba a causar grandes daños, y esto a través de los demonios. Y sin embargo, nuestro Señor le pide a Luisa que ella vaya en forma crucificada para poner en fuga a los demonios. Esto es importante profundizar, contemplar y meditar estas palabras profundamente, y de la acción que le pide nuestro Señor Jesucristo a Luisa. Numeral 10 dice: así he salido fuera de mí misma, crucificada, y he visto la granizada y los rayos que estaban por desencadenarse sobre Corato. ¿Quién puede decir el espanto de los demonios? Como a la vista de mi forma crucificada corrían. Se mordían los dedos de rabia y llegaban a tomarla en contra del confesor que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión, ya que contra mí no se la podían tomar. Es más, eran obligados a huir de mí por la señal de la redención que advertían. Entonces, después de haberlos puesto en fuga, he regresado a mí misma, encontrándome con una buena dosis de sufrimientos, sea todo para la gloria de Dios. Ese último renglón es el más importante, que siempre tenemos que tener presente, que todo lo que hagamos humildemente, por gracia de Dios, porque Él es el que hace todo, lo hagamos por gloria de Dios únicamente. Así humildemente realizamos este estudio, y todo únicamente por amor a Dios y para su gran gloria, para la venida de su reino aquí a la tierra, así como en el cielo. Entonces vemos el gran efecto que ha tenido Luisa como un alma víctima que ha puesto en fuga a los demonios para evitar esos flagelos. Y vemos cómo ellos se iban, dice aquí, sobre el confesor.
Dice, y llegaban a tomarla contra el confesor, que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión. Entonces, nosotros podemos contemplar tal vez alguna guerra espiritual que le iba a venir al confesor por haber dado esta obediencia a Luisa. Ok, vamos a continuar con la siguiente meditación. Junio 7, 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraían a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo. Y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces, al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza, y ahora derramaba de nuevo. Yo de vez en cuando le decía, Señor, ahora siento en mí parte de tus penas, te ruego que me contentes. Como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. Y él, hija mía, para contentarte, te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre. Y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Al oírme decir esto, me consolé y decía en mi interior, si está en mí, de hecho, no castigaré a ninguno. Pero cómo quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz. Y mirando desde en medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. Oh, cómo todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden. Y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como un miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso de la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confusa y molesta. Por eso, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor, con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso, no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. Y Jesús, sonriendo ante mi hablar, me ha dicho, ¿cómo? ¿Tan pronto quieres desentenderte? No queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, te quieres salir con dos palabras. Hazme sufrir a mí y libéralos. Y yo, Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima. Por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Y él, mostrando como aprobación, ha desaparecido.
Gracias, Lupita. Bueno, vamos a hacer nada más unos breves comentarios sobre esta meditación. Nos queremos enfocar en una parte de esta meditación. Vemos que es una continuación directa, en las palabras de Luisa, numeral 1 de la meditación anterior. Entonces ella continúa pidiendo que al menos sea la mitad. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace algo y nos quiere llevar a enfocar en lo que va a hacer con Luisa. En el numeral 2 dice: para contentarte te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre, y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Entonces le ha dado las llaves de la justicia a Luisa, pero se las ha dado con el conocimiento, con esta luz inmensa que le va a dar para que ella pueda comprender más profundamente sobre la justicia, sobre ese orden. Y nosotros, a través de Luisa y de esta verdad, podamos comprender mucho más profundamente, por su gracia y por su amor, sobre la justicia de Dios. Dice: al oírme decir esto, me consolé y decía en mi interior: si está en mí, de hecho, no castigaré a ninguno. Bueno, ese era el pensamiento de Luisa, porque Luisa quisiera que perdonara a todos y que no castigara a nadie. Así pudiéramos pensar nosotros de igual manera. Pero luego vemos lo que pasa con Luisa. Dice: pero cómo quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz. Y mirando desde en medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. Dice: oh, cómo todo está ordenado en Dios. Eso, pudiéramos decir, es algo que queremos subrayar, esa primera parte. Cómo todo está ordenado en Dios. Dice: y si la justicia castiga, es orden. También queremos subrayar eso y poner eso en nuestro corazón y pedir la gracia para poder comprenderlo. Y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Eso también lo queremos subrayar y queremos pedir la gracia para comprenderlo. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso de la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. En esta parte al igual que son flagelos para regiones, como en este caso, a veces esa justicia
nos llega a nosotros a través de algún sufrimiento, de algún padecimiento, de alguna enfermedad. Y en estas palabras podemos comprender un poco y debemos pedir la gracia para comprenderlo más todavía de cómo debemos de aprender sobre el sufrimiento y de poder ofrecerlo, porque es por amor que lo recibimos y para nuestro bien. Dice: la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta. Por eso, para detenerme, he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habías rodeado, entiendo las cosas diversamente. Y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto, no quiero saber nada. Entonces nosotros, de igual manera, no podemos comprender los designios de Dios y la acción divina en nuestras vidas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da tantas enseñanzas para ir comprendiendo poco a poco cómo es que debemos sufrir y aceptar el sufrimiento y llegar hasta amarlo. Dice: Jesús, sonriendo ante mi hablar, ha dicho: ¿cómo tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte? Te quieres salir con las dos palabras: hazme sufrir a mí y libéralos. Y yo, Señor, no es que quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima. Por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Y él, mostrando como una aprobación, ha desaparecido. Bueno, pues nos dice mucho estas dos meditaciones, esta enseñanza sobre su justicia, que debemos amar, que debemos poner en nuestro corazón para hacerla nuestra, para ir comprendiendo más, para que nos dé la gracia de ir poniendo en práctica y ir viendo las cosas de una manera muy diferente. Vamos a concluir aquí el estudio de hoy, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia y compasión sobre nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor infinito hacia nosotros y por tu justicia. Gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra siempre con su manto de protección y de amor. Damos gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, que siempre nos asista para disponernos a este gran bien. Pedimos también la intercesión de San José. Damos gracias a todos ustedes que están realizando o que van a realizar este estudio. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santísima.
Gracias a Agatha y a Lupita. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil gracias, mil bendiciones.